¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿y si la verdadera fuerza no estuviera en la intensidad, sino en la constancia? ¿Y si la profundidad de la vida estuviera justamente donde nadie mira, en lo ordinario? ¿Y si lo que llamamos aburrimiento fuera en realidad una invitación a trascender todo lo que nos mantiene atrapados en la superficie? Nietzsche escribió: la madurez del hombre consiste en haber reencontrado la seriedad que tenía al jugar cuando era niño. Simone Weil dijo que la atención es la forma más rara y pura de generosidad, y Lao Tse susurró a través de la eternidad: el que conquista a los demás es fuerte, el que se conquista a sí mismo es poderoso. Vivimos en el frenesí de una cultura que nos condiciona a creer que solo vale lo que brilla, lo que grita, lo que llama la atención. Vivimos para ser vistos, validados, comparados, aplaudidos. Pero ¿y si te dijera que el mayor poder no está en el espectáculo? Está en el silencio, está en ti, en la parte que nadie ve, en la parte que quizá olvidaste tocar. Tal vez no lo sepas, pero has vivido con miedo de parecer aburrido, de no ser lo suficientemente interesante, de no publicar, no viajar, no seguir la prisa de los demás. Pero, ¿y si ser aburrido fuera el nuevo valiente? ¿Y si tu previsibilidad fuera precisamente lo que te liberará de la prisión de la performance? Te invito a entrar conmigo en este viaje, un viaje hacia adentro, donde el ruido cesa y la presencia comienza, donde lo superficial desaparece y lo profundo finalmente se revela, porque aquí, ahora, vamos a descubrir por qué ser aburrido, secretamente, te vuelve poderoso. La verdad es que nadie nos enseñó a quedarnos solos con nuestro propio silencio. Desde pequeños, fuimos entrenados para el espectáculo. Aprendimos a ser agradables, interesantes, memorables, pero nadie nos preparó para el arte de ser aburridos. Y eso, curiosamente, es lo que nos ha debilitado. La sociedad nos empuja hacia una vida de performance, ser espontáneos, intensos, innovadores, ser quienes están en todos lados, viviendo todo, conociendo a todos, acumulando experiencias, fotografías e historias. Pero lo que nadie dice es que ese ritmo, por más emocionante que parezca, muchas veces es solo una forma sofisticada de fuga. ¿Fuga de qué? Del vacío, del eco que habita en nosotros cuando ya no hay más ruido externo que nos distraiga. Huimos del silencio porque es un espejo, y ese espejo revela verdades incómodas. La superficialidad, en cambio, es ligera, colorida, fácil de digerir. Es el todo bien que decimos cuando estamos completamente perdidos por dentro. Es la máscara social que usamos para parecer vivos cuando, en realidad, solo evitamos el enfrentarnos a lo que nos acecha en el alma. Ser aburrido, en este escenario, se volvió casi un crimen. Imagina a alguien que no publica nada en días, que tiene una rutina predecible, que prefiere el mismo café, el mismo camino, el mismo silencio. Alguien que no sorprende, no performa, no innova. Esa persona, a los ojos del mundo, parece desinteresante, pero tal vez, solo tal vez, esa persona esté viviendo en una profundidad que los ojos apresurados no pueden percibir. Mira, el aburrimiento no es el enemigo, es una puerta, una especie de desintoxicación del alma. El problema es que aprendimos a temerlo. Cuando la mente entra en estado de silencio, empieza a revelar capas que estaban dormidas. Comenzamos a notar nuestros patrones, nuestras heridas, nuestras carencias. Empezamos a ver quiénes realmente somos, no quienes quisiéramos aparentar, y eso asusta. Pero es en ese lugar, en ese campo entre la incomodidad y la presencia, donde el verdadero poder comienza a surgir, no el poder de la imagen, del estatus o de la performance, sino el poder de la consistencia, de la presencia, de la integridad silenciosa de quien no necesita demostrar nada a nadie. El filósofo Blaise Pascal escribió: todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre de sentarse en silencio, solo en su habitación. Esa frase carga una verdad brutal. La superficialidad es adictiva porque nos anestesia, pero la anestesia en algún momento pasa. Y cuando pasa, ¿qué queda? Queda el vacío de una vida no enfrentada. Queda el ruido de todas las voces que seguimos, menos la nuestra. Queda la ausencia de profundidad. Esa misma profundidad que solo nace cuando tenemos el valor de abrazar la repetición, la rutina, el silencio. Sí, el aburrimiento. Ser aburrido en el fondo es una forma de valentía. La valentía de no dejarse engañar por la velocidad de las cosas, de vivir en un tiempo propio, de cultivar raíces en vez de coleccionar aplausos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Las personas verdaderamente memorables son, casi siempre,
aquellas que vivieron de forma invisible por mucho tiempo, que caminaron en silencio, puliéndose a sí mismas, que hicieron del hábito un arte, que transformaron lo común en sagrado. Por eso, quizá haya llegado la hora de invertir la pregunta. Ya no es, ¿cómo puedo ser más interesante?, sino, ¿qué estoy evitando sentir cuando me niego a ser aburrido? Y la respuesta puede cambiarlo todo. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe algo profundamente sagrado en la repetición, pero pocos lo ven. La mayoría solo mira la superficie, la rutina como prisión, el hábito como aburrimiento, la constancia como limitación. Vivimos en la era de la novedad, donde todo tiene que ser inédito, urgente, emocionante. Pero la verdad es que ningún alma se vuelve fuerte por accidente. Se forja en silencio, en el mismo gesto repetido 1000 veces, en la elección tomada incluso cuando nadie la observa. La disciplina, en este mundo ruidoso, es una forma de rebeldía, porque exige que te detengas mientras todos corren, que profundices mientras todos saltan de interés en interés, que elijas permanecer cuando todo a tu alrededor grita que abandones. Pero seamos honestos, la disciplina no es sexy, no genera likes, no se vuelve tendencia, no emociona a corto plazo, es invisible, está hecha de pequeños sacrificios diarios, de mañanas en que el cuerpo pide cama y tú eliges compromiso, de noches en que el cansancio es absoluto, y aún así, escribes una línea más, una idea más, un esfuerzo más. La verdadera transformación ocurre en ese espacio que nadie ve, y quizá por eso pocos la alcanzan, porque es necesario soportar lo aburrido, lo monótono, lo difícil, sin garantía de aplauso. Como dijo Epicteto, uno de los grandes nombres del estoicismo, ninguna cosa grande se crea de repente. La generación del ahora no soporta esperar. Pero el alma tiene otro ritmo, necesita repetición para crecer, así como un árbol necesita de las mismas lluvias, del mismo sol, del mismo suelo. La vida interior se construye con los mismos ingredientes: práctica, constancia, presencia. Y aquí está el punto central. La disciplina no se trata de control rígido, se trata de amor. Sí, amor. Amor por algo más grande que la propia comodidad. Amor por el alma misma. Amor por el futuro que estás intentando construir incluso cuando todavía no existe. Piensa en los grandes maestros, los legendarios, los que dejaron huellas. Ninguno de ellos llegó a donde llegó saltándose etapas. Todos enfrentaron el vacío de la repetición. El pianista que repite el mismo pasaje hasta la extenuación. El monje que se sienta a meditar frente al mismo silencio por décadas. El atleta que entrena en el frío, en la lluvia, en la oscuridad, sin público. ¿Y qué tienen todos en común? Aprendieron a soportar el aburrimiento. Y más que eso, aprendieron a amarlo. Porque en el corazón de la disciplina, algo mágico sucede. La mente comienza a aquietarse. Las distracciones pierden fuerza. La ansiedad se disuelve. Y lo que queda es enfoque, claridad, poder. Ser disciplinado es ser confiable. Y ser confiable en un mundo donde todos se rinden en la primera dificultad es un superpoder. Es como si tu palabra adquiriera peso, como si te convirtieras en alguien que puede contar consigo mismo. Y sinceramente, ¿hay algo más liberador que eso? El filósofo Will Durant, interpretando a Aristóteles, escribió: «Somos lo que hacemos repetidamente». La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y aquí está la clave que muchos pierden. La excelencia no es un pico momentáneo, es una construcción. Y toda construcción exige ladrillos, uno por uno, día tras día, incluso cuando nadie lo ve. Así que, la próxima vez que te sientas aburrido con tu propia rutina, recuerda, quizá eso no sea una señal de fracaso, sino de crecimiento. Tal vez estés justamente en el punto donde la mayoría se rinde,
y es ahí donde nacen los inquebrantables. Vivimos en una sociedad donde el mayor miedo no es la muerte, es el aburrimiento, el silencio, el intervalo entre una notificación y otra. Nos hemos vuelto adictos a la estimulación, dependientes de microdosis de dopamina que nos hacen sentir vivos, aunque sea por unos segundos. Deslizamos pantallas, cambiamos de aplicaciones, de ideas, de relaciones, como quien se cambia de ropa en un desfile interno de ansiedad. Pero hay algo profundamente revolucionario en ya no querer ser estimulado todo el tiempo, en no necesitar lo nuevo, lo urgente, lo vibrante. Hay algo subversivo, casi espiritual, en simplemente detenerse y respirar, detenerse y repetir, detenerse y permanecer. Ser aburrido, en este contexto, es una forma de resistencia, una resistencia silenciosa a la lógica de la distracción. Cuando eliges una vida que no se está reinventando todo el tiempo, comienzas a cultivar algo que el mundo moderno perdió: profundidad. La superficie es adictiva, pero superficial. Lo profundo no grita, exige tiempo, exige entrega, exige atención, y la atención se volvió un lujo, una habilidad extinta. Simone Weil escribió: la atención, llevada a su grado más alto, es lo mismo que la oración. Y es verdad. Estar verdaderamente presente, enfocado, comprometido con algo por más de 5 minutos hoy en día es casi un acto de fe. Fe en uno mismo, fe en lo invisible, fe en que algo silencioso puede ser, sí, poderoso. La industria de la estimulación te quiere agitado, carente, hambriento, porque un ser humano saciado, estable y consciente es peligroso. No consume por impulso, no necesita aprobación ajena, no cambia de rumbo con cada crítica, permanece. Y permanecer hoy es ser un problema, porque quien permanece, construye, quien permanece se conoce, quien permanece transforma lo que toca. La verdad es que la prisa nos roba profundidad y la estimulación constante nos roba autonomía, porque sin darnos cuenta, empezamos a ser moldeados por aquello que más nos excita. Perdemos la capacidad de elegir con conciencia, de reflexionar antes de actuar, de sentir antes de responder. Nos volvemos reactivos, y un ser humano reactivo es fácilmente manipulable, pero aquel que aguanta el aburrimiento, ese es peligroso, porque es libre, libre de la necesidad de agradar, libre de la compulsión por dopamina, libre de la tiranía de lo nuevo. No vive de picos emocionales, sino de claridad. Actúa con consistencia, no con euforia. Camina despacio, pero con dirección. Nietzsche ya decía que quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Y es exactamente lo que pasa cuando dejas de correr tras la estimulación. Empiezas a cavar un porqué. Y cuando ese porqué es fuerte, ya no necesitas reinventarte todos los días. Solo necesitas continuar. Ser aburrido es dejar de reaccionar y empezar a elegir. Es poner tus propias manos en el volante de la existencia y aceptar que, sí, el camino es largo, a veces monótono, a veces repetitivo, pero también es en ese camino donde ocurren las transformaciones más silenciosas y más irreversibles. Es fácil brillar por un momento, difícil es mantener el fuego encendido toda una vida, y solo quienes abrazan el aburrimiento, ese falso villano, descubren que, en el fondo, esconde otro nombre: libertad. Hay un tipo de grandeza que no se anuncia, no llega con aplausos ni provoca asombro inmediato. Camina despacio, a veces torpe, sin prisa por impresionar. Es la grandeza de lo previsible, de aquellos que parecen sin gracia, pero que, día tras día, están construyendo algo que va a durar mucho más allá del tiempo en que estén aquí. Nos enseñaron a mirar los fuegos artificiales, lo extraordinario, los que explotan y brillan en segundos. Pero lo que nadie nos dice es que, después del estallido, viene el silencio. Y todo lo que es demasiado intenso se consume demasiado rápido. Los verdaderos legados no se construyen con quienes brillan, se sostienen con quienes resisten, con quienes, en silencio, eligen ser útiles en lugar de admirados, con quienes priorizan lo correcto en lugar de lo llamativo, con quienes prefieren ser íntegros antes que aclamados. Piensa en los nombres que atravesaron generaciones, en los pensadores, escritores, líderes y artistas que seguimos citando, incluso siglos después de sus muertes. Casi todos fueron considerados comunes en vida, aburridos, obsesivos, previsibles, pero todos estaban alimentando algo invisible: consistencia, claridad, verdad. Mientras el mundo gritaba por atención, ellos cultivaban profundidad, y hay una belleza rara en eso, la belleza de quien permanece,
de quien despierta todos los días para hacer lo que debe hacerse, de quien no negocia su esencia por popularidad, de quien repite el oficio con la paciencia de los que saben que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Estas personas no son recordadas porque quisieron ser recordadas, son recordadas porque dejaron huellas reales, no en las redes, sino en las almas que tocaron. Y lo más fascinante es que la previsibilidad, cuando se une a la intención, se convierte en una forma de eternidad. Porque el mundo cambia, pero lo que es verdadero permanece. Muchos corren tras la relevancia, pocos construyen sustancia, y la diferencia entre ambos casi siempre es invisible hasta que el tiempo la revela. Ser sin gracia, en el fondo, es no ceder a la obligación de ser interesante todo el tiempo. Es permitirse ser real, presente, constante. Es entender que el mundo no necesita más explosiones, necesita pilares, estructuras sólidas, ejemplos vivos de cómo vivir con coherencia. Por eso, al mirar tu vida y sentir que parece monótona, pregúntate, ¿no será justamente ahí donde está la base de algo eterno? La constancia no es una carga, es una semilla, y quienes la riegan con paciencia, aunque ahora sean ignorados, son los que algún día tendrán su nombre susurrado por las siguientes generaciones, no por vanidad, sino porque lo que construyeron sigue en pie. Al final de cuentas, quizá el mayor error de nuestra generación fue asociar significado con intensidad. Vivimos como si solo lo extraordinario tuviera valor, como si la vida solo empezara cuando todo fuera nuevo, vibrante, digno de ser publicado. Pero la verdad es más sutil e infinitamente más poderosa. La vida verdadera no grita, susurra, se manifiesta en las decisiones silenciosas, en las mañanas iguales, en las repeticiones que parecen sin sentido hasta que, un día, miras hacia atrás y percibes, fue ahí donde te construiste. Ser aburrido, a los ojos del mundo moderno, es un defecto, pero en realidad es una invitación, un llamado a salir de la superficialidad y entrar en contacto con algo más profundo, algo que no depende de audiencia, ni de likes, ni de estímulo constante, algo que solo tú puedes acceder, tu esencia. La previsibilidad que tantos desprecian es, muchas veces, el cimiento de la libertad interior. La rutina que tantos evitan es el camino secreto hacia la maestría. El silencio que tantos temen es el espacio sagrado donde nacen las ideas que realmente importan. Y quizá, ahora, lo notes. Lo que el mundo llama aburrimiento, en realidad, es presencia. Porque solo quien logra permanecer consigo mismo, sin huir, sin fingir, sin actuar, descubre lo que significa realmente vivir. Entonces, la próxima vez que te sientas aburrido, respira profundo. Observa, permanece. Puede ser que, justamente ahí, en el aparente vacío, esté el inicio de todo lo que más has buscado: paz, claridad, poder. Quienes dominan el aburrimiento, se dominan a sí mismos. Y quien se domina a sí mismo, ya no necesita dominar nada más. Tuve que romper muchas ilusiones para entender lo que compartí contigo en este video. Durante años viví corriendo, tratando de ser interesante, relevante, inolvidable. Me volví especialista en parecer increíble y terriblemente ignorante en ser yo mismo. Hasta que, una noche cualquiera, en medio de una crisis silenciosa que ni siquiera sabía cómo nombrar, me senté en el suelo de mi cuarto, sin música, sin notificaciones, sin nadie mirando. Solo yo, el tedio y la incomodidad. Fue en ese momento, en ese vacío casi insoportable, que algo empezó a nacer. No una respuesta lista, no una epifanía de película, sino una especie de presencia. Una conciencia callada que me decía, ya no necesitas correr. Desde entonces, he vuelto a ese silencio todos los días. Y curiosamente, es él quien me da fuerza para seguir creando, escribiendo, viviendo, incluso cuando parece que no pasa nada. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna parte de ti también reconoce este llamado, y te lo agradezco, de verdad. No solo por mirar, sino por existir con esa valentía rara de no desear únicamente lo que brilla, sino lo que permanece. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, hablemos en serio. Si este video te tocó y si todavía no le has dado me gusta, comentado o suscrito, sinceramente, ¿qué estás esperando? ¿Que Platón te mande un DM pidiéndotelo?
Aprieta ese botón de me gusta como si fuera la última notificación antes de tirar tu celular para vivir en silencio en lo alto de una montaña. Comenta aquí abajo qué es lo que te aburre y qué has descubierto dentro de ese silencio. Y claro, suscríbete al canal. Aquí no hay truco, no hay hype, no hay miniatura gritando. Solo ideas que incomodan, a veces duelen, pero casi siempre liberan. Y esos videos que están apareciendo aquí en la pantalla no son solo más videos, son portales. Portales hacia partes tuyas que aún no has explorado, pero no te voy a decir qué hay en ellos. Tú lo tendrás que descubrir. Nos vemos allá. O en el silencio entre un video y otro.